Abri la puerta y el detective dijo, tenemos et testigo que el ubican en la escena del crimen. Me quedé ali parado en la entrada de mi casa a las 9h30 de un juve por la manana, con el café o dans la mano, mirando al detective Ramón Cortés y a su compañera, cuyo nombre no capté porque mi cerebro había dejado de procesar información después de la palabra testigo. Soit Nathaniel Garcia, y hasta ese momento, había sido un consultor financiero que vivía una vida perfectamente ordinaria en una zona residencial de la Ciudad de México. Me había despertado esperando trabajar desde casa, revisar alguna carta de cliente, tal vez almorzar con mi esposa Olivia más tarde. En cambio, estaba mirando a dos detectives de la fiscalía con expresión que me decían que mi vida estaba a punto de implosionar. Ces testigos logré decir finalmente. ¿Testigo de qué? ¿Qué escena del crimen? El detective Cortés tenía 1,50 y tanto ano, cabello gris, corte tipo militar, rostro curtido de una manera que sugería que él había visto todo dos veces y no creía nada la primera vez que él oía. Intercambió una mirada con su compañera, una mujer más joven de ojo agudo y una libretaia en la mano. Sir Garcia, necesitamos que venga al Ministerio Público para responder alguna pregunta sobre una agresión que tuvo lugar el lunes por la noche en la cantina El Caudillo, en la Colonia Condesa. Ces individus distintos lo han identificado como la persona que atacó a un hombre llamado Julián Vargas fuera del bar alrededor de las 11h15. La agresión dejó al Sr. Vargas con el cráneo fracturado, la mandíbula rota y lesiones internas. Actuellement se encuentra en estado grave en el Hospital General de México. Las palabras me golpearon como golpe físico. Agresión, cráneo fracturado. Lune por la noche. Senti que mi pierna flaqueaban y me agarré al marco de la puerta para sostenerme. Eso es imposible. No estuve ni cerca de la Condesa el lunes por la noche. Estaba en casa con mi esposa. Cenamos y vimos una película. La expresión de Cortés no cambió. Eso es lo que nos gustaría discutir en la delegación. No está bajo arresto, pero le recomendamos encarecidamente que coopere con nuestra investigación. Podemos hacer esto voluntariamente o podemos hacerlo oficial. Su elección. Miré hacia el interior de mi casa, donde Olivia bajaba las escaleras, alertada por las voces en la puerta. Vio a los detectives y su rostro palideció. Nathaniel, ¿qué está pasando? Necesito ir con elo. Te l'amaré desde là. No te preocupes, esto es un error. Pero incluso mientras elo decía, senti que el pavor se asentaba en mi estómago. C'est testigo. ¿Cómo podían ces personas identificarme por algo que no hice? El trayecto a la fiscalía fut silencioso. Me senté en la part trasera del sedán sin rotular, viendo pasar calles familiar, pensando en Julián Vargas. Conocía el nombre, pero no podía ubicarlo inmediatamente. La cantina El Caudillo era un lugar en el que había estado quizá dos veces en mi vida, nunca recientemente. El lunes por la noche, había estado en casa. Estaba seguro de ello. Olivia y yo habíamos hecho pasta, abierto una botella de vino, visto un documental sobre la conservación de los océanos. No habíamos ido a la cama alrededor de las 11h. No había estado ni cerca de la Condesa. En el Ministerio Público, me pusieron en una sala de interrogatorio y me dejaron solo durant 20 minutos. Usé el tiempo para intentar recordar algo sobre el lunes que pudiera ayudar. Saqué mi teléfono y revisé mi historial de ubicación. Me mostraba en casa toda la noche, último movimiento registrado a las 6h14 cuando regresé del supermercado. Hice una captura de pantalla, aunque no estaba seguro de si siquiera mirarían los datos del teléfono. Cortés y su compañera finalmente entraron. La compañera se presentó como la detective Luisa Moreno. Tenía una carpeta gruesa con papel que puso sobre la mesa entre nosotros. Sir Garcia comenzó. Empecemos con su relación con Julián Vargas. ¿Lo conoce? Negué con la cabeza. Reconozco el nombre, pero no puedo ubicar de dónde. No creo haberlo conocido nunca. Cortés deslizó una foto sobre la mesa. Mostraba a un hombre de 1,30 y tanto ano, complexión atlética, cabello oscuro, sonrisa confiada,
el tipo de persona que probablement jugaba fútbol los fin de semana y tenía opinión firme sobre la cerveza artesanal. Estudier la photo cuidadosamente. Me resultaba vagamente familiar de la forma en que AVCLO son los extranos. Como si tal vez lo hubiera visto en una cafetería o me hubiera cruzado con él en la calle, pero no tenía ningún recuerdo específico de haber interactuado con él. No lo conozco o dije. Moreno tomó una nota. Y está diciendo que no estuvo en la cantina el caudillo el lune por la noche. No lo estuve. Estaba en casa con mi esposa. Cenamos alrededor de las 7 heures, vimos televisión, no fuimos a la cama alrededor de las 11 heures. No he estado en el caudillo en probablement 2 anneaux. Cortés se reclinó en su silla. Sir Garcia, tenemos et testigo que estuvieron en el bar el lune por la noche. Todo vieron el mismo. Un hombre que coïncide con su description siguió a Julián Vargas afura cuando Vargas se fut alrededor de las 11h15 en el estacionamiento. Este hombre atacó a Vargas sin previo aviso, lo golpeó repetidamente, lo pateó cuando estaba en el suelo. Dos testigos intentaron intervenir y el ataque tuyó. A los testigos se les mostró una série de fotografías esta mañana. Los se lo identificaron independientemente a usted. La habitación pareció inclinarse. Ces personas identificando por algo que no es. ¿Cómo es eso posible? Tienen esta ataque en cámara de vigilancia? Pregunté. Debe haber grabación del C5 de seguridad privada. Moreno respondió. Las cámaras exterior del bar funcionaban mal esa noche. El dueno lo reportó a su compañía de seguridad el martes por la mañana, así que no he video del estacionamiento, pero tenemos et testigo ocular, Sir Garcia. Ces personas que no se conocen entre sí, que estaban toda allí independientemente, y que toda eligieron su photo. Senti que el pánico aumentaba. Esto era una locura. Yo no estuve allí. ¿Puedo someterme a un polígrafo? ¿Eso ayudará? Cortés se encogió de hombro. Los polígrafos no tienen validé en la corte, y no solemos usarlo en investigación como esta. Lo que necesitamos de usted es una explicación de por qué ces personas lo identificarían si usted no estuvo involucrado. No lo se dije, escuchando como se elvaba mi voz. No sé por qué me identificarían porque yo no estuve allí. Revisant mi registro telefónico. Revisant mi tarjeta de crédito. Revisant cualquier cosa. Estaba en casa el lune por la noche. Moreno sacó otro documento. Sacamos su registro telefónico. Su teléfono estaba en su residencia el lune por la noche. La última actividad registrada a las 6h14 como mencionó. Pero Sir Garcia, eso no prueba que usted estuviera con su teléfono. Podría haberlo dejado en casa. La miré fijamente. ¿Por qué dejaría mi teléfono en casa para ir a agredir a alguien? Eso no tiene sentido. Ella me miró a los ojos con firmeza. La gente hace cosa inusual cuando intenta crear una coartada. La entrevista duró otra hora. Preguntaron sobre mi antecedente, mi trabajo, cualquier historial de violencia. Nunca había sido arrestado, nunca había estado en una pelea desde la preparatoria. No tenía antecedente penal en absoluto. Era un consultor financiero que pasaba su día revisando cartas de inversión y cuenta de afort. La idea de que seguiría a alguien a un estacionamiento y lo golpearía casi hasta la muerte era absurda. Pero los detectives no lo trataban como absurdo. Lo trataban como un caso sólido con ses testigos respaldándolo. Finalmente, Cortés dijo que era libre de irme, pero que debería esperar saber de él pronto. El Ministerio Público revisaría el caso. Debería conseguir un abogado. Esa palabra golpearon fuerte. Conseguir un abogado. Esto real me estaba sucediendo. Llamé a Olivia desde el vestíbulo de la fiscalía. Contestó al primer tono. Nathaniel, ¿qué está pasando? ¿Está bien? Estoy bien. Me dejaron hier, pero esto es malo. Crime que agredí a alguien el lune por la noche. Et testigo que me identificaron. Necesito ir a casa y tenemos que encontrar un abogado de inmediato.
El viaje a casa Fuboroso. Quando entré, Olivia estaba esperando con su laptop abierta, y buscando abogado penalista. Me abrazo fuertemente. Esto es una locura. Tu estaba aquí el lunes por la noche. Estuvimos juntos. Lo sé, pero tienes testigo que dicen el lo contrario. No entiendo como está pasando esto. Pasamos la tarde llamando a despacho. La mayoría estaban demasiado ocupado o queriendo anticipo que no podíamos pagar. Finalmente, recibimos una llamada de una abogada llamada licenciada Julieta Brion, que tenía buena razón y se especializaba en caso de acusación falsa. Podía verme a la mañana siguiente. Et esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando el lunes por la noche una y otra vez. Supermercado a las 6h, en casa a las 6h15, y pasta con Olivia alrededor de las 7h, vimos ese documental sobre el océano en Netflix, no fuimos a la cama alrededor de las 11h, una noche doméstica normal y aburrida, y en algún lugar al otro lado de la ciudad. Julián Vargas había sido golpeado casi hasta la muerte por alguien que se testigo pensaban que era yo. Me levanté y fui a mi computadora, buscando información sobre Vargas. Sur redes sociales eran semi-privada, pero pude ver que trabajaba en bienes comercial, estaba casado y tenía 2 hijos, parecía vivir una vida cómoda en la zona de las Lomas. Nada no conectaba. No teníamos amigos en común en redes sociales, no habíamos ido a las mismas escuelas, no trabajábamos en industria relacionada. Nunca había tenido trato comercial con bienes. No había razón para que nuestra vida se cruzara en absoluto. La oficina de Julieta Brion estaba en el centro, en un edificio antiguo que olía a madera vieja y cera. Tenía unos 40 y tanto años, ojo agudo y era directa de una manera que me recordaba a los detectives pero desde el otro lado. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando nota con una letra precisa. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Ce testigo es extremadamente problemático. En caso como este, los jueces tienden a confiar en múltiples testigos oculares, aunque la investigación muestra que el testimonio de testigo ocular es notoriamente poco confiable. Pero que ces personas te identifican toda independientemente, eso va a ser todo el caso de la fiscalía. Necesitamos entender quién son estos testigos y por qué podrían estar equivocados o mintiendo. Podrían estar equivocados? Pregunté. Simplement genuinamente confundido. Julieta asintió lentamente. La confusion de identidad sucede, especialmente en situación estresante por la noche. Pero que ces personas distintas eligen a la persona equivocada de una serie de fotografías, eso sería inusual. Es más probable uno de 3 escenarios. Están coordinando su historia intencionalmente. Fueron influenciados por sugestión de la ruta de reconocimiento, o es algo anti que se parece al atacante real es lo suficiente como para que varias personas cometieran el mismo error. Ninguno de eso no ayuda mucho a menos que podamos probarlo. Ella delineó los siguientes pasos. Primero, solicitaría acceso a la carpeta de investigación una vez que se presentaran los cargos, el cual esperaba que sucediera en un día. Segundo, contrataría a un investigador privado para investigar a los testigos y al propio Julián Vargas. Tercero, construiríamos una línea de tiempo de 1001 por la noche con cada pieza de evidencia corroborante que pudiéramos encontrar. Registro telefónico, estados de cuenta de tarjeta de crédito, cualquier cosa que mostrara que yo estaba en otro lugar. Cuarto, necesitaríamos que Olivia testificara como mi testigo de coartada, aunque el testimonio del cónyuge a menudo se ve con escepticismo. Esto va a ser costoso, advirtió Julieta. Un caso como este, si va a juicio, está viendo entre 1.4 y 2 millones de pesos en honorario legal, tal vez más. Senti náusea. Olivia y yo teníamos ahorro, pero no esa cantidad de dinero. Tendríamos que hipotecar la casa, pedir ayuda a la familia, vaciar nuestra cuenta de retiro. Todo nuestro futuro financiero destruido porque ces extraños me identificaron por un crimen que no cometí. 2 días después, fui formalmente arrestado. Cortés y Moreno aparecieron en mi casa con una orden de aprehensión. Los cargos eran lesión calificada y tentativa de homicidio. La fianza se fijó en 4 millones de pesos. Tuvimos que recurrir a una afianzadora,
poniendo 400,000 pesos que habíamos juntado de ahorro y un préstamo de los padres de Olivia. La audiencia de vinculación a proceso fut humillante. Me paré de tra de un cristal franc à un juillet que leyo cargo que me hacían sonar como un monstruo. Tentativa de homicidio, 25 años si era condenado. Julieta argumentó a favor de que le vara el proceso en libertad dada mi historial limpio y lazo con la comunidad. La fiscale, una mujer sevralamada Patricia Huerta, argumentó que yo era un riesgo de fuga dada la gravedad de los cargos y la fuerza de la evidencia. Se testigo ocular, su senoria. Los propio registro telefónico del acusado muestran un comportamiento sospechoso, dejando su teléfono en casa la noche del ataque. La evidencia es abrumadora. El juez fijó la fianza y fui liberado, pero el dano estaba hecho. Mi nombre estaba ahora públicamente asociado con una agresión brutal. El investigador que Julieta contrató era un hombre llamado Gonzalo Flor, ex policía ministerial convertido en investigador privado con 30 años de experiencia. Era metódico y escéptico en igual medida. Su primera pregunta fut la misma que yo me había estado haciendo. ¿Por qué mentirían ces personas sobre esto? No elo se le dije. Nunca he conocido a ninguno de elo, hasta donde sé. Nunca he conocido a Julián Vargas. No hay conexión entre nosotros. Gonzalo sacó una lista. Los testigos son David Rio, Sandra Fuentes, Kevin Dominguez, Andrea Uribe, Gregorio Ogoyo Pérez y Nina Castellano. Do de Elo, Rio y Fuentes, estaban en el bar junto como amigo. Los otros cuatro estaban allí por separado. Ninguno de Elo se conoce, según las declaración inicial. Los se eligieron tu photo de una série de ocho hombres de aspecto similar. Eso es estadísticamente improbable a menos que realmente lo hiciera o algo más esté sucediendo. Durant la siguiente semana, Gonzalo investigó a cada testigo. David Rio era un ingeniero de software de 32 años que había estado en el bar con amigo viendo un partido de fútbol. Sandra Fuentes era su amiga, trabajaba en marketing, sin conexión apparente con Vargas o conmigo. Kevin Dominguez era un barman en otro establecimiento que había estado en el caudillo en su noche libre. Andrea Uribe era una estudiante de postgrado en ciencias ambientales. Gregorio Pérez trabajaba en construcción. Nina Castellano era enfermera. En la superficie, eran persona aleatoria sin conexión entre sí o conmigo. Pero Gonzalo cavó más profundo. Encontró que David Rio y Kevin Dominguez iban al mismo gimnasio, aunque afirmaban no conocerse. Andrea Uribe y Gregorio Pérez habían asistido a una reunión vecinal sobre desarrollo urbano hace 3 meses. La prima de Nina Castellano trabajaba en el mismo hospital donde la esposa de Julián Vargas era pediatra. Las conexiones eran tenues, circunstanciales, pero sugerían que los testigos no estaban tan aleatoriamente desconectados como habían parecido inicialmente. Julieta recibió la carpeta de investigación. Las declaraciones de los testigos eran de talada y consistentes. Los se describieron a un hombre de alrededor de 1,83 metros de altura, cabello castano, complexión atlética, vistiendo jean y una chamarra oscura. El hombre había confrontado a Vargas en el estacionamiento, dijo algo inaudible, luego atacó. La golpiza duró aproximadamente 90 segundos antes de que Rio y Dominguez intervinieran, momento en el cual el atacante huyó a pie, dirigiéndose hacia el este por la Condesa. Las descripciones coincidían conmigo razonablemente bien. Media 1,85 metros, tenía cabello castano, complexión atlética por correr régulièrement. Pero también elo tenía milón de hombre. La descripción de la ropa era elo suficientemente genérica como para encajar con la mitad de la población. Lo que hacía poderosa su identificación era que los se habían elegido independientemente mi foto de la série. Julieta explicó cómo funcionaban las ruedas de reconocimiento. La policía mostraba se ocho fotos de individuos de aspecto similar y pedía a los testigos que identificaran al perpetrador. Si la série estaba correctamente construida y administrada, múltiples identificaciones independientes tenían un peso significativo. Pero si la série era sugestiva o los testigos habían sido contaminados al ver mi foto en otro lugar primero, sus identificaciones podían no tener valor. ¿Le mostró la policía mi foto en de la rueda de reconocimiento? Pregunté. Julieta negó con la cabeza.
No seguin su documentación, pero impugnaremos eso en el juicio. Argumentaremos que los testigos se coludiront, fueron influenciados por la cobertura mediática o simplement estaban equivocado. El problema es probarlo. Mientras tanto, mi vida se desmoronaba de otra manera. El arresto salió en las noticias. Consultor financiero local arrestado por brutal agresión fuera de bar en la Condesa. Mi nombre y fotos fueron publicado. Los clientes comenzaron a llamar para terminar su contrato. Mi firma, donde había sido socio junior, me puso en suspensión inmediata sin goce de sueldo pendiente de la resolución de los cargos. Los vecinos dejaron de hacer contacto visual. Alguien pintó con aerosol mentiroso en la puerta de nuestro garage. Olivia se mantuvo fuerte, pero podía ver la tensión. Ella me creía completamente, pero el peso de estar casada con alguien que enfrentaba cargo de tentativa de homicidio era aplastante. Su familia la apoyaba pero estaba preocupada. Mi propio padre, retirado en Cuernavaca, viajaron para estar con nosotros. Mi madre lloró cuando me vio. ¿Cómo está pasando esto? Nunca has lastimado a nadie en tu vida. Desearía saberlo, mamá. Desearía entender algo de esto. La investigación de Gonzalo continuó. Entrevistó a persona que habían estado en el caudillo esa noche, pero que no se habían presentado como testigo. Varios recordaban la agresión, pero ninguno de ellos pudo identificar al atacante. Un hombre, un cliente habitual llamado Tomás Riva, dijo que el atacante tenía la capucha puesta y estaba oscuro en el estacionamiento. No le cis bien la cara. Podría haber sido cualquiera. Entonces, ¿por qué otras personas habían estado tan seguras de que era yo? Julieta presentó moción para anular las identificación de los testigos oculares, argumentando que la rueda de foto era indebidamente sugestiva. La audiencia estaba programada para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, yo estaba atrapado en el limbo. Sin trabajo, sin ingreso, factura legal acumulando y el peso constante de saber que podría ir a prisión por 25 años por algo que no hice. Empecé a tener ataque de pánico. Me despertaba a las 3 heures de la mañana sin poder respirar, convencido de que iba a ser condenado. Olivia me abrazaba y me recordaba que la verdad importaba, que la evidencia importaba, que el sistema funcionaría. Pero había visto suficiente documental sobre crimen para saber que persona inocente iban a prisión todo el tiempo, especialmente cuando había testigo ocular involucrado. Entonces Gonzalo encontró algo. Había estado investigando los antecedentes de Julián Vargas y descubrió que Vargas estaba involucrado en un proyecto de desarrollo inmobiliario polémico. Un grupo de inversores quería demoler un edificio histórico en Coyoacán para construir condominio de lujo. Activista del vecindario habían estado luchando contra el proyecto durante meses. En una acalorada asamblea vecinal 5 semanas antes de la agresión, hubo grito y amenaza. Julián Vargas había sido la cara pública del desarrollo, y se había ganado enemigo. Gonzalo me mostró un video de la asamblea. Vargas estaba en un podio defendiendo el proyecto mientras residente en Hollado lo abucheaban. Varias personas hicieron declaración que podrían interpretarse como amenazante. Un hombre gritó que Vargas lamentaría destruir el barrio. Una mujer dijo que Vargas merecía lo que le pasara. La ira era palpable y real. ¿Podría alguien haber atacado a Vargas debido a la disputa del desarrollo? Pregunté. Absolutamente, dijo Gonzalo. Y si quisieran desviar la sospecha, podrían reclutar testigos para identificar a otra persona, alguien aleatorio que se parecira vagamente al atacante real. Tu eras conveniente. La teoría sonaba descabellada, pero era algo. Julieta presentó un escrito argumentando que la agresión estaba conectada con el trabajo inmobiliario de Vargas y que los testigos habían sido incentivados o coaccionados para identificar para proteger al verdadero atacante. La fiscal lo descartó como tontería conspiranoica. Su señoría argumentó Patricia Huerta en una audiencia. La defensa está tratando de crear teoría alternativa elaborada para distraer de hechos simples. Ces testigos identificaron al acusado. El acusado no tiene coartada excepto su esposa. La evidencia es clara. El juez pareció escéptico de nuestra teoría del desarrollo,
pero no permitió continuar investigando. Gonzalo siguió escarbando. Encontró que Gregorio Pérez, uno de los testigos, había asistido a múltiples asambleas oponiéndose al desarrollo. También Andrea Uribe. Ambos habían firmado petición contra el proyecto. Eso significaba que al menos dos de los testigos tenían conexión directa con la oposición al proyecto de Vargas. Eso no podía ser coincidencia. Julieta solicitó registro de la organización vecinal que lideraba la oposición. La idea era una mujer llamada Francisca Paquita Delgadillo, una activista vecinal de larga data con reputación de feroz dedicación a la preservación histórica. Cuando Gonzalo intentó entrevistarla, ella se negó a hablar con él. Eso levantó más banderas. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué rechazar una entrevista? Estábamos a 10 semanas del juicio cuando Gonzalo finalmente consiguió el avance que necesitábamos. Había estado vigilando a los testigos, esperando documentar contacto entre ellos que probara la colusión. Un domingo por la tarde, siguió a David Rio a una cafetería en Avenida Revolución donde Rio se reunió con Sandra Fuentes. Eso no era sospechoso ya que eran amigos. Pero luego apareció Kevin Domínguez. Luego Gregorio Pérez, luego Andrea Uribe. 5 de los testigos reuniéndose juntos en una cafetería meses después de la agresión, semana antes del juicio. Gonzalo los fotografió a través de la ventana, obtuvo video de Elo hablando animadamente, claramente coordinando algo. Cuando se fueron, siguió a Domínguez, quien condujo directamente a una casa en Coyoacán. La casa pertenecía a Francisca Delgadillo. Domínguez entró y se quedó durante 90 minutos. Cuando se fue, Gonzalo Elo fotografió estrechando la mano de Delgadillo en su pórtico. Julieta presentó una moción de emergencia con las fotos y el video adjunto. Su señoría, estos testigos no son independientes. Se están reuniendo, coordinando testimonio, y al menos uno está directamente conectado con la activista que se opuso al proyecto de desarrollo de la víctima. Esto es una conspiración para incriminar a mi cliente por un crimen que no cometió. El juez ordenó una audiencia probatoria. Los testigos fueron citados para declarar bajo juramento sobre su relación y contacto. La audiencia fut devastadora para el caso de la fiscalía. Bajo el contrainterrogatorio de Julieta, David Rio negó inicialmente conocer a los otros testigos más allá de Sandra Fuentes. Entonces Julieta le mostró las fotos de la cafetería. El rostro de Rio palideció. Tartamudeó que se habían reunido una poca veces para comparar notas sobre lo que habían visto solo para asegurarse de que su recuerdo fueran preciso. Julieta atacó. Así que se pusieron de acuerdo para coordinar su testimonio. Eso no es identificación independiente, Sir Rio. Eso es conspiración. Kevin Domínguez fut peor. Negó conocer a Francisca Delgadillo hasta que fut confrontado con fotos de él saliendo de su casa. Luego afirmó que había estado haciendo trabajo ocasional para ella, reparación en el hogar. Cuando se le preguntó que reparación, no pudo proporcionar detalles. Julieta preguntó si le habían pagado. Domínguez vaciló, murmurando algo inaudible. Y la SRA. Delgadillo alguna vez discusión a Julián Vargas con usted? El abogado de Domínguez objetó, pero el juez desestimó la objeción. Domínguez finalmente admitió que Delgadillo había mencionado que Vargas estaba destruyendo el barrio y alguien necesitaba detenerlo. Gregorio Pérez admitió bajo juramento que había asistido a asamblea comunitaria oponiéndose al desarrollo de Vargas. También lo hizo Andrea Uribe. Nina Castellano, la sexta testigo, rompió a llorar en el estrado. Admitió que su prima, que trabajaba con la esposa de Vargas, la había reclutado para ser testigo, le había dicho que era importante identificar a la persona correcta. Le había mostrado mi foto de la rueda de reconocimiento policial y dijo, este el tipo que lo hizo. Eso fut manipulación ilegal de testigo. La conspiration se deshizo rapidamente después de eso. Francisca Delgadillo fut levada para ser interrogada e inicialmente se negó a testificar, invocando su derecho constitucional a guardar silencio. Pero enfrentada a múltiples testigos implicándola en la coordinación de testimonio,
Finalmente admitio a través de su abogado que había organizado las identificación falsa porque Vargas estaba arruinando el vecindario y alguien necesitaba pagar. Se había entrado de la agresión, se dio cuenta de que el atacante real era alguien de su grupo activista y decidió protegerlo reclutando testigos para identificar a una persona aleatoria en su lugar. Yo fui esa persona aleatoria. Ella había sacado mi foto de un sitio de redes profesional porque me parecía vagamente al atacante real. Luego había mostrado mi foto a persona que conocía o podía reclutar, les dijo que yo era quien había lastimado a Vargas y los convenció de identificarme en la rueda policial. Algunos sabían que estaban mintiendo. Otro, como Nina Castellano, habían sido manipulado para creer que real me habían visto. Los cargos en mi contra fueron retirados inmediatamente. Patricia Huerta, la fiscal, emisió una declaración escuta disculpandos por el error, pero señalando que las identificación falsa habían sido sofisticada y deliberada. Francisca Delgadillo fut acusada de conspiration, falsedad de declaración, manipulation de testigos y obstrucción de la justicia. David Rio, Kevin Dominguez, Gregorio Pérez y otros dos también fueron acusados como co-conspirador. A Nina Castellano se le dio un criterio de oportunidad a cambio de testimonio sobre cómo funcionaba la conspiración. La cobertura mediática fut intensa. Activista local incrimina a hombre inocente por intento de homicidio para proteger al verdadero atacante. Mi nombre finalmente fut limpiado publicamente, pero el daño perduró. Había perdido mi trabajo, agotado nuestro ahorro, pasado 3 meses creyendo que podría ir a prisión por 25 años. Olivia y yo necesitamos terapia para procesar el trauma. La demanda civil vino después. Julieta me conectó con un despacho que se especializaba en daño moral. Demandamos a Francisca Delgadillo, a los testigos falsos, y eventualmente legamos a un acuerdo. El dinero ayudó a reconstruir nuestra estabilidad financiera, pero no pudo borrar los meses de terror e incertidumbre. Julián Vargas se recuperó de su herida. El atacante real fut identificado a través de la investigación de la conspiración. Resultó ser otro activista del vecindario que se había enfurecido por el proyecto de desarrollo de Vargas y lo atacó impulsivamente. Esa persona fut arrestada y acusada. El proyecto de desarrollo fut eventualmente cancelado, aunque no debido a la agresión, sino porque el financiamiento fracasó. Francisca Delgadillo fut condenada y sentenciada a 5 años de prisión. En su sentencia, el juez condenó su acción duramente. Usted tomó a un hombre inocente e intentó destruir su vida para servir a su agenda política. Convirtió el sistema de justicia en un arma y socavó el testimonio legítimo de testigos en toda parte. Su activismo cruzó a la conspiración criminal y no mostró remordimiento hasta ser confrontada con evidencia irrefutable. Las consecuencias de su acción podrían haber enviado al Sr. García a prisión por décadas. Eso es inconcebible. Delgadillo mantuvo que había estado protegiendo el barrio y haciendo lo necesario. El juez no se conmovió. Nada justifica lo que hizo. Nada. Los co-conspiradores recibieron libertad condicional y servicio comunitario. Nina Castellano, que había sido manipulada, no enfrentó cargo, pero vivió con la culpa de casi ayudar a enviar a una persona inocente a prisión. Intenté volver a mi vida normal, pero nada se sentía normal ya. La firma de consultoría financiera no me volvió a contratar a pesar de que los cargos fueron retirados. Demasiado daño a la reputación, dijeron. Los clientes no confiarían en mí. Eventualmente comencé mi propia pequeña práctica de consultoría, trabajando desde casa, reconstruyendo lentamente. Algunos antiguos clientes regresaron, otros nunca lo hicieron. El estigma de haber sido acusado, incluso cuando se demostró la inocencia, nunca desapareció por completo. Olivia y yo nos mudamos a un vecindario diferente donde la gente no conocía nuestra historia. Queríamos un nuevo comienzo en algún lugar donde nuestro garage no fuera vandalizado y los vecinos nos susurraran cuando caminábamos cerca. La nueva casa era más pequeña, pero se sentía más segura, como si pudiéramos reconstruir nuestra vida sin el peso constante del juicio público. El trauma se quedó conmigo de manera inesperada. Me volví hipervigilante con la documentación, fotografiando recibo, manteniendo calendario de talado, manteniendo el rastreo de ubicación en mi teléfono constantemente.
La Heidi de que podría ser acusado de algo e incapaz de probar mi inocencia había cambiado fundamentalmente como abordaba la vida diaria. Olivia se preocupaba de que me estuviera volviendo paranoico, pero ella entendia. Ambos habíamos aprendido que la verdad no siempre era suficiente, que la evidencia podía ser fabricada, que mentira coordinada podían casi destruir a una persona inocente. Testifiqué en el juicio de Francisca Delgadillo, describiendo los meses de terror, la devastación financiera, el costo psicológico de creer que podría pasar décadas en prisión. Su abogado defensor intentó pintarme como dano colateral en una lucha mayor por la preservación comunitaria. El jurado no se lo tragó. La condenaron por todo los cargos. 3 anneaux después, todavía levo documentación de l'une por la noche a toda part. Historial de visualisation de Netflix que muestra el documental del Océano visto en nuestra dirección. Recibo de tarjeta de crédito del supermercado a las 6h14. Dato de ubicación del teléfono. No porque esper ser acusado falsamente de nuevo, sino porque la experiencia me enseñó que la inocencia requiere prueba, y la memoria no es suficiente cuando la gente está dispuesta a mentir. Se juve por la manana, cuando el detective Cortés dijo que ese testigo me habían identificado, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de ser destruida por una conspiración que no sabía que existía. Pero había contraatacado con evidencia, defensa legal y trabajo de investigación que eventualmente expuso la verdad. Se había hecho justicia, aunque lego lentamente a un costo enorme. Sobreviví con mi libertad, y eventualmente mi reputación intacta. Los testigos que mentiront enfrentaront consecuencia. La mujer que elo orquestó fut a prisión. Pero había aprendido que el sistema diseñado para proteger a los inocentes podía ser convertido en arma por aquello dispuesto a mentir de manera lo suficientemente convincente. Y esa lección, una vez aprendida, nunca desaparece. AVC me preguntó que habría pasado si Gonzalo no hubiera fotografiado esa reunión en la cafetería. Si no hubiéramos encontrado las conexiones entre los testigos y el proyecto de Desarrollo. ¿Habría sido condenado basandom en ese testigo ocular? ¿Estaría en prisión ahora mismo cumpliendo décadas por un crimen que no cometí? El pensamiento me mantiene despierto alguna noche. Pero también pienso en el momento en que Nina Castellano se derrumbó en el estrado y admitió la verdad. Cuando la conspiración se hizo añicos y mi inocencia se volvió innegable. Ese momento cuando el juez desestimó todos los cargos y salí de la sala del tribunal como un hombre libre. Verdaderamente libre por primera vez en meses. Olivia había estado esperando en el pasillo. Nos abrazamos y lloramos. El detective que me había arrestado, Ramón Cortés, se había disculpado después, dijo que había seguido la evidencia tal como se presentó, y las identificaciones de los testigos habían parecido creíbles. Aprecié la disculpa, aunque no deshizo el dano. El sistema me había fallado incluso siguiendo los procedimientos adecuados porque el sistema asumía que los testigos decían la verdad. Cuando se personas se coordinan para mentir, incluso los buenos detectives pueden ser enganados. Me convertí en un defensor de la reforma de la justicia penal después, particularmente en torno al testimonio de testigo ocular. Hablé en conferencia legal sobre mi experiencia, sobre que facilement se podían coordinar identificación falsa, sobre la necesidad de mayor salvaguarda y requisito de corroboración. Algunos fiscales se opusieron, diciendo que mi caso era un caso atípico extremo. Tal vez lo fuera, pero una persona inocente casi encarcelada era una de más. Olivia y yo reconstruimos nuestro matrimonio más fuerte que antes. La crisis nos había puesto a prueba, pero no habíamos mantenido unido. Habíamos aprendido que podíamos sobrevivir a lo peor y salir intacto. Teníamos una hija ahora, nacida 2 años después de que se retiraran los cargos. La miraba y pensaba en lo cerca que estuve de perderme toda su infancia, encerrado por algo que no hice. Ese pensamiento me hacía abrazarla más fuerte. La mujer que organizó la conspiración, Francisca Delgadillo, fut liberada después de cumplir 3 años. Escuché que se había mudado a una ciudad diferente, trabajaba en gestión sin fin de lucro bajo un nombre diferente. Parte de mí quería confrontarla, exigir respuesta de por qué me había elegido a mí específicamente, pero otra parte sabía que no había respuesta que satisficieran. Había sido conveniente, aleatorio, lugar equivocado en su búsqueda de chivo expiatorio.
Anno despue, levo las cicatrices, pero también el conocimiento de que sobreviví. Que la verdad finalmente emergió. Que las mentira coordinada, no importa cuán sofisticada, podían ser expuesta por la persistencia y la evidencia. No fut rapido, y no fut fácil, y casi destruyó todo lo que había construido. Pero lo había logrado, y eso era algo. No victoria exactamente, pero supervivencia con integridad intacta. Y a veces, en un mundo donde ces personas puden coordinarse para incriminar a un hombre inocente, la supervivencia es suficiente. Gracias por ver hasta el final. Asegurad de suscribirte y dar me gusta para no perderte el próximo.